Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, querría agradecer al Museo Nacional de Arte Romano por su amable invitación para venir aquí y a Nova, por supuesto, por esta presentación. Y lo que voy a ofrecerles es una panorámica general sobre un proyecto en el que llevamos ya más de 30 años trabajando. Es decir, lo que vamos a ver pues es bastante variado. He intentado traer unas pinceladas por lo menos de nuestras principales líneas de investigación y creo que puede resultar interesante tratándose Colonia Augusta Firma pues de una ciudad muy vinculada a Mérida en lo institucional desde el mismo momento de su fundación, mientras que relaciones directas tuvo que haberlas y alguna evidencia hay, en su misma fundación pues se fundan en momentos cercanos por contingentes poblacionales muy similares e incluso ambas ciudades están adscritas a la tribu Papiria, una tribu realmente poco extendida en el conjunto del Imperio Romano. Nuestro proyecto surge especialmente como un proyecto de ciudad y territorio y si nos acercamos desde una vista espacial de la península, pues cuando hablamos de Colonia Augusta Firma, tiene una importancia particular porque era la sede del Conventus Astigitanus, uno de los 4 conventus en los que en época de Augusto se divide la provincia bética. Y dentro de esta zona, esta amplia extensión de 18.000 kilómetros cuadrados que cubría el Conventus Astigitanus, nuestra área de estudio se ha focalizado en estos más de 1.300, que era el territorio que podemos interpretar como pértica, como término, por decirlo así, de esta nueva colonia. Como decía, solamente por hacer un pequeño flash de cómo llegamos a esta investigación, llevamos desde el año 92 encadenando sucesivos proyectos de investigación, la mayoría, la gran mayoría, proyectos del Ministerio de I+D+I, y nos hemos centrado sobre todo en vertientes como la arqueología, la epigrafía y también el estudio social de la ciudad y su territorio. La ciudad además se sitúa en un lugar muy particular desde el punto de vista de las comunicaciones, es decir, se sitúa en la intersección entre una vía fluvial que se pone en actividad a nivel industrial, sobre todo a partir de Augusto, como es el río Genil o Singilius, en su nombre latino, y la vía Augusta. E incluso se desvía el itinerario que seguía la vía Augusta, porque antes de la fundación de la colonia, la vía Augusta seguía esta línea punteada y se desplaza hacia el sur más de 20 kilómetros precisamente para hacerla coincidir con el punto exacto en el que el Genil, que discurre encañonado desde Sierra Nevada, se abre en el valle fluvial de su tramo final y ya es vadeable. Entonces, desde el mismo momento de su fundación, se concibe esta colonia como una ciudad puente para controlar esa vía terrestre y esa vía fluvial de primer orden. Esta, pues, es una de las variables fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar el desarrollo de la ciudad. En cuanto a su territorio, también solo para hacer un rápido flash, pues estamos hablando de un territorio muy densamente poblado. Para época romana tenemos hasta 455 localizaciones arqueológicas que incluyen incluso
otras ciudades de menor rango, es decir, ciudades que adquieren el estatus de municipio en época Flavia, por ejemplo, y ciudades que tienen un desarrollo menor, que consideramos como ciudades peregrinas que no llegan a acceder a ese estatus. Entrando ya plenamente en la ciudad, otra variable fundamental es que tenemos constancia en inscripciones, constancia epigráfica, de que se trata de una fundación realizada por veteranos militares, igual que ocurre en el caso de Augusta Emérita, y además a los que, como he comentado, se adscribe a esa tribus papiria, que es la que nos permite rastrear y verificar que se trata de veteranos militares asociados a esta colonia. Concretamente, pues pertenecen a soldados desmovilizados de la Legio Secunda, Cuarta, Sexta y una legio clásica que no sabemos si es la 17ª o la 30ª. En cuanto a la información arqueológica para la que contamos en la ciudad, desde el principio de nuestro proyecto hemos incidido bastante en lo metodológico y así lo que hemos hecho una recopilación sistemática de toda la información con la que contamos desde el punto de vista arqueológico desde la Edad Media y la alta edad moderna. Tenemos información muy variopinta, como pueden ser coreografías de época de Felipe II. Tenemos desde 1629, pues tratados específicos que se refieren a la arqueología de la ciudad y excavaciones pioneras desde 1820. Y por supuesto con un gran boom en la actividad arqueológica en la ciudad desde el año 84, que es el año en que se empieza a desarrollar actuaciones arqueológicas de forma sistemática. Y así, entre la información, si tenemos en cuenta la información que podemos localizar espacialmente dentro de la ciudad, pues tenemos un total de 679 ámbitos para los que disponemos de información arqueológica, desde grandes excavaciones en extensión de 4 o 5.000 metros cuadrados hasta pequeños sondeos. De estos hemos excavado hasta 633 hasta el momento. Claro, para sacar rendimiento a esta información, desde principios de los 90 lo que hicimos es beneficiarnos de toda la potencialidad que nos ofrecían los sistemas de información geográfica, que en aquellos tiempos estaban empezando, de manera que todos esos espacios que hemos visto, esos casi 700 espacios con información arqueológica, los tenemos referenciados en la ciudad, de manera que podemos interpretar cada estructura, cada nivel que nos aparece, pues en el contexto del conjunto de la ciudad antigua. Y así, por ejemplo, hemos podido ver que antes de la fundación romana, lo que teníamos aquí era pues una pequeña población indígena turdetana de apenas 8,5 hectáreas, con un registro arqueológico que se remonta al Bronce final. Esto es especialmente interesante porque hemos podido ver todo el desarrollo de esta ciudad, todos los cambios urbanísticos desde el siglo IX antes de nuestra era, es decir, desde estas cabañas de forma circular o ovalada, que son anteriores al contacto con los fenicios, hasta cómo se va transformando esa ciudad totalmente indígena, tartésica originalmente,
cómo va evolucionando hasta una ciudad de trama ortogonal, ya sobre todo para época turdetana, a partir del siglo V antes de nuestra era, y cómo a partir de aquí pues surge una ciudad romana con mucha mayor extensión, pasa de esas 8,5 hectáreas a 56 hectáreas intramuros y con un área poblada, si contamos los barrios extramuros, de hasta 80 hectáreas. Se trata, como bien se ve en la imagen, de una ciudad que sigue todos los parámetros que vemos en otras ciudades hermanas, como puede ser, por supuesto, Augusta Emérita o puede ser Zaragoza, Caesar Augusta, tiene su correspondiente trama ortogonal, sus edificios de espectáculos, de los que hemos podido determinar el área que cubrían tanto el anfiteatro como el circo al noroeste recientemente. Y aquí, pues, hemos podido además desarrollar excavaciones para cualificar esta información y ver no solamente elementos puntuales, sino para entender la ciudad como un todo orgánico. ¿A qué me refiero con esto? A que no solamente nos hemos focalizado en determinados edificios o estructuras, sino que hemos intentado entender cómo funcionaba la ciudad, empezando, por ejemplo, por una cuestión que parece tan prosaica como el saneamiento. Es una ciudad que se funda en un sitio realmente desfavorable, por no decir espantoso, porque se funda la ciudad en el fondo de un valle, es decir, desde el punto de vista estratégico es una locura, porque la ciudad está totalmente rodeada de colinas, es decir, cualquiera que te quiera conquistar te tiene a sus pies literalmente, y además una zona inundable. Con esa cuestión en la cabeza, pues desde el mismo momento en que se funda la ciudad, pues se aborda muy seriamente la cuestión de la evacuación de las aguas pluviales y aguas residuales en general, de manera que nos encontramos en las vías públicas con invernales, por ejemplo, esta casa que vemos aquí, pues vemos que tiene sus mosaicos y se trata de un entorno plenamente doméstico, como tienen todas las casas de forma sistemática sus acometidas al saneamiento de la ciudad, como tienen sus correspondientes registros. Se trata además de cloacas en las que se puede circular incluso de pie, porque tienen una gran entidad. Y además también la ciudad cuenta desde muy pronto con un sistema de abastecimiento, tiene un acueducto, pero en este caso no es el acueducto que tenemos en el imaginario colectivo, es decir, con sus arcos y una monumentalidad arquitectónica, sino que el acueducto completo discurre de forma subterránea a través de tuberías de plomo. Hemos tenido la fortuna de, en una de las excavaciones que desarrollamos, de encontrar el punto donde se centralizaba el suministro de agua. Aquí tenemos el punto geográficamente más elevado en cota de toda la ciudad, y hasta ahí se llevaba el agua y había pues un dispositivo que permitía su distribución a través de 8 ramales de tuberías de plomo de diferentes calibres, como vemos aquí, y además tuvimos la fortuna de encontrar incluso al lado de ese dispositivo, que desgraciadamente era metálico y fue desmantelado, de encontrar una de las fuentes públicas de la ciudad. Este tipo de fuentes nos suenan ampliamente porque tiene el mismo tamaño, el mismo módulo e incluso el desagüe en el mismo punto que las que podemos encontrar en las calles de Pompeya. Pero aquí
Tuvimos además la fortuna de encontrar incluso una inscripción de principios del siglo III que nos describe la reparación que se realiza en ese sistema de traída del agua, quién la realiza o incluso cómo se amplía el depósito principal de agua de la ciudad. Si nos centramos ahora, después de ver las infraestructuras, si nos centramos en las áreas públicas, pues vemos que la ciudad contaba en su parte central con unas amplias áreas forenses que se van ampliando y aquí pues tenemos una superficie total que supera las 3 hectáreas de áreas forenses, divididas en diferentes entornos que, a falta de evidencia epigráfica directa, pues entendemos como el foro colonial en la parte central, con un témenos, un área cerrada al norte, y luego unos espacios forenses occidentales y orientales que corresponden a respectivas ampliaciones. Hay que decir que en todas las excavaciones que hemos realizado en la zona, pues hemos encontrado que se trata de una plaza pavimentada con grandes losas de caliza, con losas mármóreas y además, como decía hace un momento, en una ciudad que está en el fondo de un valle fluvial, no se descuidó en absoluto una cuestión fundamental como era la evacuación de estas aguas, de manera que el conjunto de esta gran plaza evacuaba con una pendiente constante las aguas pluviales hacia grandes canalizaciones que se encontraban al sureste. Tuvimos la ocasión de poder abundar en esta información en la excavación que realizamos en la Plaza de España. Aquí estuvimos casi 10 años de excavaciones en una superficie de 4.000 metros cuadrados y aquí localizamos dos cárdines, dos vías norte-sur consecutivas, así como un decumano, una vía oeste-este. Aquí fue donde pudimos determinar exactamente el módulo que se usó en la fundación de la ciudad, porque de eje de vía a eje de vía había 29,5 metros exactamente, es decir, había 100 pies de eje a eje de vía y aplicando ese módulo al conjunto de la colonia, pues vimos que la trama era perfectamente regular. Además, aparte de 7 entornos domésticos romanos, localizamos el sector noroeste de ese témenos, del recinto de culto que encabezaba el foro colonial. Se ve mejor desde esta perspectiva. Y aquí pues nos encontramos un gran estanque monumental y un recinto que encerraba todo este sector urbano. Por ver los distintos elementos que lo componen, pues vemos que este recinto estaba rodeado por calles al norte y al oeste, es decir, un cardo y un decumano, contaban con su correspondiente sistema de saneamiento para evacuar las aguas y además contaba con un potente muro de bloques ciclópeos de piedra de calcarenita, la piedra local que tenemos en la campiña de Écija, que cerraba por completo este espacio. Asimismo, encontramos una de las entradas, una entrada monumental, con su correspondiente acceso, que será ya tapiado en la antigüedad tardía, pero eso ya es otra historia. Y además encontramos la base de un templo sobre podio, un templo que tiene unas características muy similares al templo de Diana de aquí, de Emérita. Aparte,
que no solamente se parece en lo formal, sino en su cronología e incluso en sus elementos decorativos. Pudimos excavarlo hasta su cimentación. Tiene una formulación geométrica, la moldura que presenta en su base, pues también muy sencilla, muy elemental, muy típica de esa época de Augusto en la que se levanta este templo que desgraciadamente ni de lejos ha llegado a nuestros días en el magnífico estado de conservación del templo de Diana de aquí de Mérida. Hemos encontrado también elementos de su decoración, es decir, de esa época en la que todavía no ha llegado el granito, el mármol, y lo que se hace es tirar de piedra local que iba estucada. Incluso la decoración interior del templo tampoco es marmórea en esta época, sino que incluso las molduras se hacen también en estuco policromado, es decir, pues es lo que cabe esperar en una ciudad que está naciendo en estos momentos. Además, tiene asociado un gran estanque monumental, de la misma manera que vemos aquí en Mérida, es decir, vemos esa asociación entre templos sobre podio y espacios en los que encontramos estanques monumentales. En este caso, estamos hablando de un estanque que se puede visitar además, que tiene hasta 25 metros de longitud interior, es decir, tiene 25 por 7 metros, es un gran estanque que, a diferencia de Mérida, no está situado en un lateral del templo, sino que está situado en la parte trasera. Es decir, este es un dato sobre el que volveré un poquito más adelante. Nosotros lo que excavamos es la espalda de ese templo sobre podio. Además, tuvimos otra suerte que fue la siguiente. El templo se desplomó, colapsó, estando todavía en uso, es decir, que atrapó buena parte de sus elementos decorativos en el momento de derrumbarse. Esto lo sabemos porque al levantar los bloques que conformaban el podio, pues nos encontramos que había una gran reja atrapada bajo estos bloques, es decir, elementos de gran valor que, si el templo se hubiese abandonado paulatinamente, habrían tardado pues 10 minutos en expoliarlos, porque estamos hablando de una reja, de una aleación de cobre y plomo. No es un bronce estrictamente, no tiene estaño, pero además está chapada la reja en oro, es decir, no es que tenga un pequeño baño de oro, sino que tiene una chapa de oro martilleada sobre la cara que presentaba al exterior. Es decir, esto nos da la garantía de que estamos hablando de la reja posterior del templo y que además estaba todavía en funcionamiento en este momento. Hay que decir que como tal reja es un elemento que conocemos por las inscripciones, porque sabemos que se donaban a los templos en actos de vergetismo, de generosidad cívica, se donaban a la ciudad este tipo de rejas, pero hasta ahora no había aparecido ninguna evidencia arqueológica de tales rejas. Aquí, por ejemplo, apareció un elemento decorativo en Mérida, también broncíneo, pero que no se corresponde a unos cankeli, a unos canceles como esto que vemos aquí. Hasta ahora era la única, pero recientemente en la Galia apareció una reja de características similares, pero en este caso no se correspondían con un templo. Por cierto, que esto lo publicamos recientemente aquí en la revista Anas, publicamos esta novedad de la Galia, y el aspecto que ofrecería pues sería una cosa similar a esta.
También circundando el templo encontramos un área porticada con hasta 120 columnas que en este caso estamos hablando del final de la época Flavia, estamos hablando de finales del siglo I de nuestra era, principios del segundo, de manera que ya se monumentaliza con granito y con mármol. En este caso, las analíticas que hemos realizado pues revelan que estos fustes de granito vienen fundamentalmente de la zona de la Tróade, en la actual Turquía, y de Italia, y como digo, habría hasta 120, e incluso gracias a esta inscripción bastante mutilada, pero que recoge la información que nos interesa, pues vemos cómo a finales del siglo segundo, principios del tercero, es decir, en época severiana, pues experimenta una reconstrucción esta zona porticada e incluso una ampliación de la basílica. Aparte, en el interior de este estanque, claro, estamos hablando de un estanque bastante grande, es media piscina olímpica, y ahí acabó no solamente el templo que colapsado, sino todo tipo de elementos decorativos del área. Y vemos cómo probablemente en un momento en que la ciudad ya es cristiana y debió de haber algún episodio de iconoclastia, pues hay toda una serie de elementos escultóricos que se arrojan intencionadamente en el interior del estanque. Por supuesto, destaca esta imagen que vemos aquí de la Amazona herida, una copia de época probablemente de Adriano del Amazona de Policleto, la Amazona Esquiarra, pero no solo esto, sino toda una serie de elementos escultóricos que, como digo, fueron arrojados en su interior. Si nos fijamos en la cuestión de las inscripciones, pues hemos podido detectar en las áreas forenses pues inscripciones desde el mismo momento de la fundación de la colonia, como este pedestal cilíndrico que vemos aquí, que son los típicos de época fundacional, y con una pervivencia de inscripciones hasta por lo menos el siglo IV, si hablamos de lo monumental. Y vuelvo a esta cuestión que comentábamos de dónde nos encontramos, dónde estamos excavando. Pues estábamos excavando en un espacio que se configura en la espalda de este templo de culto imperial. ¿Cuál es la particularidad de este espacio? Pues que, claro, en un foro de estas características cabe esperar que las estatuas ecuestres, los espacios de representación donde estarían los magistrados, estarían en la parte delantera del templo. ¿Pero qué nos encontramos aquí a la espalda? Pues nos encontramos toda una serie de pedestales muy similares de estatuas, estos que vemos aquí, que se alinearían en esta parte trasera. Y estos pedestales, que como vemos son todos muy similares, se corresponden a bases de estatuas de gran peso, estatuas de plata. Es decir, no solo es que estemos hablando de estatuas metálicas, sino que estamos hablando específicamente de donaciones de estatuas de plata, que hay que decir que es el conjunto de todo, si hablamos del contexto del Imperio Romano, es el contexto donde nos encontramos estatuas de plata de mayor peso, seguidas de cerca por las italicenses, seguidas de cerca por las de Itálica. Y así vemos donaciones de 150 libras de plata, es decir, casi 50 kilos, 100, 100, 100, es decir, se va repitiendo una y otra vez
ese peso de 100 libras. Pero aquí nos interesa especialmente quién realiza estas donaciones y se trata de mujeres de las principales familias de la colonia romana y se trata también de libertos, es decir, se trata de grandes personajes de la vida pública de la colonia romana, pero que por su estatus servil o por ser mujeres no pudieron acceder a desempeñar magistraturas, pero también querían utilizar el foro como espacio de autorrepresentación. Y aquí tenemos, por ejemplo, a un personaje de primer orden como Aponia Montana, que era sacerdotisa de las divinas Augustas, de la colonia Augusta Firma, que no contenta con hacer esta donación de una estatua de 150 libras de plata, también dona otra estatua de 100 libras en un espacio compartido con todos los demás pedestales. Si hablamos de los espacios domésticos, pues vemos cómo hasta la fecha hemos podido individualizar también toda una serie de domus, tanto en el interior de la ciudad como en los barrios extramuros. Hay que destacar, en el caso de Écija, la riqueza musiva que hemos podido identificar, es decir, hemos registrado hasta el momento más de 100 mosaicos diferentes en la ciudad, con unas cronologías que sobre todo se remontan al siglo II y se prolongan hasta el siglo V. Aparte de dentro de este sistema de información geográfica, hemos georreferenciado la localización de cada uno de estos pavimentos, también para rastrear la funcionalidad de esta decoración. Es decir, no solamente hemos estudiado los mosaicos como una pieza de arte, que lo son, sino también incluso los patrones geométricos y su relación como marcadores espaciales dentro del ámbito doméstico. Pongo unas imágenes de alguno de los mosaicos más llamativos, como sería este de las escenas báquicas, que nos sirve para ilustrar el estilo local que había en cuanto a la decoración musiva. Sabemos que mosaicos hay en todas partes, pero cada ciudad pues tiene determinados guiños, determinados temas que gustan especialmente y en el caso de Écija hay que destacar que gustan especialmente los mosaicos con escenas a campo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de aparecer una serie de viñetas con escenas, se superponen en el mismo recuadro, en el mismo panel, pues todo tipo de personajes, pero de diferentes historias, como puede ser, o episodios mitológicos, como puede ser aquí Icarios, el que recibe el don del vino, los primeros bebedores de vino. Tenemos paralelos para estas escenas, por ejemplo, en Neapafos, tenemos una Ménade, un sátiro, tenemos una escena de vendimia o incluso en el centro una imagen de Dioniso niño volviendo victorioso de la India. Tenemos también mosaicos extramuros, mucho más toscos, en barrios artesanales, por ejemplo, en un ámbito plenamente artesanal, pues nos encontramos con esta casa que también tiene decoración musiva, no es la única del entorno. Aquí vemos, pues, por ejemplo, un doble rapto, un rapto de Ganimedes, un rapto de Europa, una escena marina, es decir, que digamos que hay mosaicos al alcance de casi todos los bolsillos. También hay mosaicos que de alguna manera exaltan la riqueza agrícola que tenía la ciudad, como este, que es una
especie de asunción de Annus, del dios del ciclo anual, en el que porta Annus, el dios del año, pues porta el cuerno de la abundancia, la cornucopia, y una ramita de olivo rodeado de escenas relacionadas con las estaciones, o este gran mosaico sobre el que volveremos inmediatamente, un mosaico que si mantiene su simetría cubriría más de 100 metros cuadrados, con una representación bastante original de un triunfo báquico, pero visto de frente. Eso es algo realmente excepcional, y aquí vemos dos parejas de centauros y centauresas tirando del carro de Dioniso, junto con escenas en las que llamó la atención especialmente en esta imagen de Leda y el cisne, y uno de sus hijos, uno de los dioscuros, Castor o bien Pollux. Llamó la atención porque ambas representaciones llamaron mucho la atención cuando este mosaico se excavó en el año 77, que lo excavó Fernando Fernández, el director del Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, y llamó la atención sobre todo por esta originalidad de la representación de Leda, porque Leda ya sabemos que es un mito muy conocido, con representaciones en todos los soportes, pero era la única representación en la que aparecía Leda de pie, de espaldas, y no atacada, por decirlo así, por el cisne, sino llevándolo hacia ella. También tenemos a Orfeo y Eurídice, o Narciso contemplando su imagen en el lago. Y para terminar, pues vamos a ver una perspectiva general sobre las excavaciones que estamos desarrollando en la plaza de armas del Alcázar Real, el Alcázar medieval de la ciudad. La plaza de armas, pues, es un espacio en el que llevamos trabajando desde el año 99, y es precisamente aquí donde hemos encontrado la secuencia ocupacional más antigua de Écija, como decía, que se remonta al siglo IX antes de nuestra era. Y aquí, pues, hemos identificado toda una serie de espacios domésticos de época romana. Hay que decir que se trata del punto más elevado de la ciudad, de manera que tenemos casas monumentales que dominaban el resto de la ciudad. Sobre todo esta que vemos aquí es donde estamos trabajando más en los últimos años, y desgraciadamente pues está bastante afectada por la construcción del propio castillo, es decir, todos estos espacios que he marcado en este color amarillento, pues son fosas de donde se sacó material para construir la muralla, pero podemos reconocer cómo la casa se distribuye a partir de un peristilo, un gran patio central con mosaicos, como tiene un atrio en un lateral, y en un ángulo pues tiene un comedor de representación, un triclinio, y aquí pues tenemos el tablinum, por decirlo así, el despacho de la vivienda. Empezamos por este tablinum, y lo que nos llama la atención en primer lugar es la originalidad del elemento central. Aquí lo que tenemos pues es una representación de un joven sátiro con un bastón al hombro, un pedum, una imagen que encaja muy bien con el gusto que hay en la ciudad por las escenas báquicas. Pero aquí la sorpresa es que si lo vemos desde el punto de vista opuesto, pues el sátiro se convierte en un sileno con una pandereta báquica. Es decir, es una imagen de doble lectura. Esto, pues, cuando lo excavé en 2001,
me llamó muchísimo la atención porque, claro, yo no sabía en aquel entonces que en época romana se hacían estos juegos visuales y tirando del hilo, pues pude ir encontrando otras imágenes, otras aparecieron después y lo que también era sorprendente que cada uno se creía que su mosaico era el único que hacía ese doble juego visual. Tenemos, por ejemplo, este de aquí, de Luni, los he puesto los cuatro en la imagen del más joven. Este es de Luni, este es de Ascoli, este ha aparecido más recientemente y está en Roma y este está en Luxemburgo, en Dickirch. Y si les damos la vuelta, pues vemos cómo hace ese mismo juego con la barba de uno de los personajes. Es decir, pues resuelve, jugando con el pelo y la barba, pues resuelve esa imagen doble. Este originalmente apareció en Populonia y después será extraído y trasladado. Es el último el último mosaico con este tipo de juego visual que se incorpora a este reducido elenco, que de momento tan solo hay 5 mosaicos que hagan esta broma visual. Llama la atención también este gran mosaico del triclinio de la Domus, que está en uno de los ángulos. Aquí pues vemos cómo tiene un patrón geométrico donde se disponían los lecti, esos lechos donde se tumbaban los comensales, y toda una serie de escenas. Aquí gira la representación en torno de un rapto de Europa, una imagen de Danae, las representaciones de las estaciones y luego volvemos a encontrar aquí a Leda y el cisne, a uno de los dioscuros, Castor o Pollux, y también una representación de Antíope y el sátiro y de Ganimedes con el águila. Es decir, se trata de un mosaico con representación de los amores de Zeus y además de propina aquí en el exterior, en el pasillo que conduce a la entrada, pues una imagen de la madre tierra, de Tellus, también una escena de vendimia y de nuevo nos encontramos a Icarios sorprendiendo a un macho cabrío comiéndosele las uvas. Llamo la atención especialmente sobre esta escena del rapto de Europa porque es la única representación que se nos ha conservado de el momento justo antes de que se produzca el rapto. Es decir, aquí tenemos a Zeus metamorfoseado en toro que se acerca a Europa y su cortejo, sus doncellas, y le están alimentando mientras se sube, sin sospechar la sorpresa, se sube encima Europa. Lo más parecido que hay es uno de Fernán Núñez, en el que está comenzando el rapto, porque ya está empezando a alejarse el toro, y para esta escena exacta solamente tenemos un paralelo en la casa de Jasón en Pompeya, que vemos que es análogo, es decir, las 3 doncellas de Europa atendiendo al toro, que si nos fijamos tiene incluso esta cuerda aquí en los cuernos, reproduce la misma cuerda, o la cuestión de Europa echando el manto encima del toro antes de subirse. Es decir, es una escena realmente original y
También otra de las cuestiones que nos interesan aquí es que está realizado este mosaico exactamente por el mismo taller del otro mosaico que se excavó en la década de 1970. Esto lo vemos, por ejemplo, con el patrón geométrico, que es absolutamente idéntico en los dos mosaicos, en toda su secuencia e incluso en algún mosaico más de la ciudad, pero es que además de este patrón geométrico, que ya digo que es idéntico en ambos mosaicos, pues nos encontramos que también son análogas las representaciones de los episodios mitológicos, como puede ser esta representación de el Dioscuro y el caballo. Aparte, en la misma casa hay otro Dioscuro, es decir, que es una representación bastante querida por este taller y de nuevo, si tenemos que buscar un paralelo, tenemos que irnos a Pompeya porque a pesar de ser Castor y Pollux tan populares, no son tantas las representaciones que se han conservado de ellos en mosaicos y mucho menos de cuerpo entero. Otro tanto ocurre con Leda. Vemos que la representación de Leda es idéntica, salvo que aquí, para adaptarse al contorno octogonal de ese recuadro del mosaico, pues lo que hacen es plegar un poco las alas del cisne. Por lo demás, es que incluso ese pie izquierdo levantado o la sombra que proyecta o el vuelo del manto también se ha querido reproducir. En cuanto al peristilo de la casa, que es lo que hemos excavado más recientemente, pues desgraciadamente toda la parte sur fue mutilada en el momento de construirse uno de los lienzos de la muralla, pero el esquema geométrico podemos reconstruirlo bastante bien. Aparte, por una cuestión urbanística, esta casa es la única que hemos encontrado en Écija que no es totalmente ortogonal. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que la casa ya se había construido a la romana en un momento anterior a la fundación de la propia colonia, es decir, no sigue el patrón ortogonal de la colonia. Y lo que hacen sucesivas fases es irse adaptando al conjunto de la ciudad, porque claro, las vías y las fachadas sí que tuvieron que adaptarse a esto. Entonces hay toda una serie de falsas escuadras que cuando se ve el mosaico, pues no se aprecian a simple vista. Y esto lo hacen a partir de la utilización de un patrón geométrico bastante fácil de realizar. Prácticamente esto se puede hacer con una cuerda haciéndole dos nudos equidistantes, pero que tiene la ventaja de que lo puedes deformar sin que se note. Y si vemos una perspectiva totalmente ortogonal, cenital, de este esquema geométrico, vemos que en estos paralelos que son de Inglaterra y de Italia, es decir, de Britania y de la Italia romana, vemos cómo siguen el mismo esquema, pero en el nuestro está totalmente deformado. Es decir, no tenemos ni un solo ángulo recto, pero cuando vemos el mosaico desde su perspectiva original, pues nos parece que sí es ortogonal precisamente porque absorbe esa deformación. Solamente por poner unos elementos de su decoración, pues vemos aquí una representación de Helios, del dios Sol, que podemos comparar, por ejemplo, con lo que nos encontramos en la cercana Itálica y en otros puntos de Suiza o incluso de Esparta. También tenemos una representación de Selene, de la luna, veis, con la luna creciente detrás, también con esa comparativa con el mosaico
un mosaico de temática similar que hay en Itálica. Por cierto, que otra de las características de los mosaicos de Écija es el uso masivo de la pasta vítrea, es decir, si nos fijamos, la totalidad del vestido de Selene y las joyas están hechas con teselas de pasta vítrea o incluso una representación de Mercurio en la que vemos que ha sido destruido intencionadamente y solamente se ven las alitas en las sienes del personaje. También tenemos representaciones de los vientos. Probablemente se trata de Céfiro a la izquierda y de Bóreas, más fiero, con barba, con el pelo encrespado, que sería el viento del norte. Esta representación de un dioscuro que va, tratándose del mismo taller, era de esperar, que va a juego con estos otros personajes, también Castor o Pollux, o incluso una representación del mismo Dioniso, bastante mutilada, pero que nos permite reconocer a esta divinidad. En la casa vecina, solamente por poner algunos elementos, pues hemos visto cómo a medida que esa zona elevada de la ciudad va perdiendo altura, pues vemos cómo el estado de conservación va mejorando. Y mientras que en esta casa que veíamos antes, pues los muros no pasan de 1,5 metros de conservación, en esta casa, que es la vecina en el norte, pues tenemos hasta 3 metros conservado. Por cierto, que las pinturas no las encontramos tal cual así. Es decir, toda la demás decoración pictórica la encontramos caída. Para hacernos una idea, solamente en esta habitación encontramos más de 9.000 fragmentos de pinturas, de manera que podemos reconstruir hasta la decoración del techo o, por ejemplo, este pavimento de Opus Sectile que está en la habitación vecina. Aquí, por ejemplo, hemos podido identificar mármoles de más de 20 canteras diferentes del conjunto del Mediterráneo o incluso el balneum de la casa. Es decir, la casa contaba con un pequeño baño y se ha conservado no solamente toda su altura, sino que además el revestimiento que impermeabilizaba el balneum mantiene hasta la línea a la que llegaba el agua. Por cierto, que como criterio de mínima intervención, aunque tenemos mucho material del derrumbe de las estructuras, no hemos caído en la tentación de reconstruirlas. Es decir, todo lo que vemos es tal cual se ha conservado y como mucho le usamos un mortero neutro para consolidar. Y en esta casa, pues hemos tenido la fortuna de encontrar incluso in situ unas ermae, estos monumentos donde iba instalado un busto de bronce que se ha perdido, unas ermas que nos permite saber que los que habitaban en esta casa, pues eran los de la familia de los Fabios Poliones. Esto es muy interesante, solo por dar un dato, porque se trata de personajes que con seguridad se trataba de ciudadanos romanos, que para eso fue edil y dumbiro de la colonia, pero con una particularidad. Se trata de personajes pertenecientes a la aristocracia indígena. No se trata de esos veteranos que vienen a fundar la colonia, sino que en este caso se trata de un personaje relevante, pero de la aristocracia turdetana, que son los que en diferentes puntos reciben ese cognomen, que es Polio. Esto lo vemos en otras ciudades, como puede ser la cercana Carmo, Carmona, Itálica, etcétera. Es decir, es un detalle interesante como en una ciudad que era una civitas libera, es decir, que tenía
una buena consideración respecto del poder romano, esta parte más monumental doméstica se la reservan los locales turdetanos, es decir, no es ocupada por los nuevos colonos y además probablemente recibieron la ciudadanía en época de César porque se adscribe no a la tribu papiria como el resto de la gente, sino a la tribu sergia. Y para terminar, solamente por no quedarnos en esta cronología temprana, pues termino con un brevísimo flash sobre hasta qué punto esos usos romanos se mantienen muy avanzada la época tardorromana y llegando incluso hasta la antigüedad tardía, ya incluso lo que se llama vulgarmente época visigoda, pues vemos como en el siglo V, bien entrado el siglo V, pues hay representaciones mitológicas como este mosaico de Oféano, que incluso tiene un triunfo báquico, pero ya conviviendo con otros elementos iconográficos más apropiados para una ciudad que ya es sede episcopal, como estas palomas, o incluso este mosaico, como todavía en el siglo V se sigue reparando, es decir, mientras que las figuras originales son de un nivel técnico exquisito, es decir, no hay que fijarse solo en la imagen central de doble lectura, sino en las demás, en el siglo V, pues reparan esta parte del mosaico, pero es un verdadero desastre cómo la reparan, porque lo hacen con trocitos de ladrillo, reproducen el patrón geométrico con restos de otros mosaicos, fragmentitos de ladrillo y desde luego la calidad es espantosa, pero refleja ese interés de seguir manteniendo la decoración musiva en una época tan avanzada. Otras veces, y sin salir de esta casa, ya si entramos en el siglo VI, pues vemos cómo hay también episodios de iconoclastia. Y vuelvo sobre este que había sido picado intencionadamente y vemos cómo no solamente se destruye la imagen, sino en una ciudad ya plenamente cristiana, como no solamente se destruye esta imagen de Mercurio, que por alguna razón debió de parecerles un poquito maligna, como incluso se graba un crismón en el interior de esa imagen que se ha destruido. Es decir, que vemos que es una ciudad que mantiene su romanidad, por lo menos de hasta fechas bastante avanzadas como son el siglo V y ya en el siglo VI, desde luego, las imágenes ya no corren la misma suerte. Y eso es todo. Muchas gracias.